pero nosotros nos vamos a ir al lugar de los hechos y vamos a tomar contacto con Darío Teitenbaum, que es argentino, que vive a pocos kilómetros de la Franja de Gaza y que a esta hora, que es muy tarde, tiene la amabilidad de atendernos para contarnos cómo vivió este día histórico, este día tan traumático, me imagino. Darío, ¿cómo te va? Aquí te saluda Martín Bustamante. Hola Martín, hola a toda vuestra audiencia, y creo que sí vale la pena quedarse hasta tan tarde para poder contar un poco de qué es lo que está ocurriendo en esta zona. ¿Estabas durmiendo a las 6:30 de la mañana cuando empezaron los ataques? Estaba durmiendo, me levantó mi mujer, un gran bombardeo, de los cuales nosotros estamos acostumbrados en los últimos años. Nada podía prever que se trataba en realidad de una cortina de humo que permita la irrupción de los terroristas del Hamas por medio de carros de asalto con armas largas, y comenzó un día sin precedente en la historia de Israel, pero que quizás tiene una reminiscencia de lo que ocurrió en la guerra de Yom Kippur en 1973, donde Israel fue sorprendida por Egipto y por Siria. Por supuesto que estamos hablando de una envergadura diferente, a pesar que aquí la primera línea no fueron soldados, sino fueron civiles. ¿A dónde estás ahora, Este, Darío, exactamente? estoy en mi casa, en el kibutz Gvulot. Sí. Gvulot, la palabra Gvulot significa límites. Estoy más o menos a 7 kilómetros del borde de la Franja de Gaza, viviendo junto con toda mi región esta jornada tan dramática y tan trágica, cuando el número de asesinados asciende a más de 300, el número de heridos es de más de 1.500 personas, y estamos hablando de más de 2 docenas de personas que están en el cautiverio del Hamas, inclusive niños. ¿Y cómo estás vos? ¿Cómo está tu familia, tus seres queridos? Afortunadamente bien, nosotros estuvimos encerrados, tuvimos quizás posiblemente terroristas no muy lejos de mi kibutz, pero nada compara con lo que ocurrió en los 11 kibutzim y en la ciudad de Ofakim y de Sderot, dos ciudades cercanas, ya que por ahí fue una cosa, fue una matanza, fue una masacre. Estos terroristas que nuevamente irrumpieron rompiendo las cercas con Israel, en realidad se dispersaron en las dos ciudades y 11 kibutzim, y desde las horas de la mañana simplemente pasaban de casa en casa matando gente. Ustedes relataron la muerte de los dos argentinos del kibutz Jolit, a quienes conozco y lamento la pérdida. De manera que pasamos el día encerrados en casa, y como por mis contactos con Latinoamérica, lo que yo hice fue entrevistarme en los medios. Claro. ¿Qué pasó exactamente, Darío? ¿Qué es lo que falló, dado que se trata de un país con un ejército muy poderoso, que, bueno, fue evidentemente vulnerado de distintas formas, pero incluso atravesando esas cercas en las imágenes que el propio Hamas difundió? Mira, yo creo que se trata de un grave caso en los cuales nosotros tenemos todas las tecnologías del mundo, inventamos todas las tecnologías del mundo, tenemos los interceptores de misiles, y tenemos los obstáculos sensibles a túneles, etcétera, etcétera. Y acá lo rudimentario nos ganó, Mm. justamente porque no estaba dentro de los paradigmas o dentro de los juegos de guerra, esta clase de irrupción terrestre, y nos agarró francamente con los pantalones abajo. Nuevamente, Israel tiene capacidad de interceptar misiles en el aire, Israel tiene capacidad por medio del léser de volar, tiene capacidad de meterte un cohete
por una ventana y que no haya más daños colaterales. Y lamentablemente este es un gran fracaso, pero no es solamente el fracaso táctico organizativo, estamos hablando del colapso del pensamiento de seguridad de Israel, de los paradigmas de seguridad de Israel, porque nosotros vemos que esto de esta manera, con algunos carros de asalto, con algunos decenas o cientos de personas, logran desbaratar un funcionamiento completo de los sistemas de seguridad. ¿Qué sabés de los civiles que fueron secuestrados? A diferencia de ustedes, nosotros no vemos las mismas imágenes que ustedes tienen la posibilidad de ver. Está muy limitado en los canales israelíes, especialmente mientras no se hayan identificado quiénes son los raptados. En este momento se están haciendo exámenes de ADN de todas las familias para poder hacer los reconocimientos, ya sea, Dios no quiera, de muertos y cadáveres o de los que están bajo cautiverio del Hamas. De manera que no vi las imágenes, entiendo que son muy crudas. Hay niños rehenes en este momento y evidentemente esto es una gran preocupación también a nivel humano y también a nivel de un Estado soberano que no puede permitir que un grupo terrorista rapte a sus ciudadanos. Vamos a compartir cómo fue la respuesta del presidente Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, frente a este ataque. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. No es una intervención, no es un ataque, esto es una guerra, dice el primer ministro de Israel. ¿Qué opinas? En realidad es la única cosa con la cual estoy de acuerdo con él. El Hamas, por medio de su acción, no abrió otro nuevo ruedo como los que nosotros conocemos. Como decía Lelutier, pif, paf, puf, vuelan misiles para acá, vuelan misiles para allá. No, el Hamas, por sus acciones, sin declararlo expresamente, declaró la guerra contra Israel. Tenemos que preguntarnos, la concepción de seguridad de Israel es la concepción de seguridad que creó Netanyahu a partir de 2009, cuando comenzó a ser primer ministro por segunda vez de Israel, casi ininterrumpido hasta hoy, fuera de un paréntesis de un año. Quiere decir que Israel de Netanyahu está ocupada en los cambios judiciales para que él pueda terminar con su juicio. No está ocupada de la seguridad de sus civiles. De otra manera no se puede comprender. No se puede comprender que hayan llegado tan tarde las fuerzas de seguridad a liberar a la gente en los kibutzim y en los moshavim. No sé cuáles van a ser las implicancias políticas respecto a Netanyahu, pero a mí me queda muy claro que las cosas no van a volver a ser como fueron antes. Lo voy a leer porque realmente me llamó mucho la atención y, para ser preciso, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, dijo: cambiaremos la realidad sobre el terreno en Gaza durante los próximos 50 años. Lo que fue antes ya no será. Y después dijo algo así como que recomienda a la población que está en Gaza que se evacúe, que se vaya, porque van a iniciar un ataque. ¿Qué pensás de esas declaraciones?
Primero que nada, la gente de Gaza no tiene a dónde ir. Segundo, en Gaza viven 2 millones de personas, en su gran mayoría inocentes. Quiere decir que las medidas que tiene que tomar Israel, habiendo sido derramada sangre inocente en Israel, tienen que ser medidas especialmente focalizadas contra los líderes del terrorismo. Ay, ahí se nos corta. Yo espero que... No, ¿nos podés repetir la respuesta, Darío? Perdona, porque justo se cortó un poquito el sonido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La gente de Gaza no tiene dónde ir. ¿Qué se va a tomar el 60 y se va al Tigre? No, la gente de Gaza en su gran mayoría es gente que quiere vivir como todos los demás. Quiere decir que Israel tiene que focalizarse en los gestores de este ataque criminal y cobarde que realizó en Israel. Toda otra medida va a ser una medida muy complicada para Israel a nivel nacional y a nivel internacional. Yo con esto quiero decir que hay que hacer todo lo posible y lo imposible para colocar las manos sobre las cabecillas del terrorismo y quienes realizaron estos actos salvajes. Hay que tener cuidado. En general, la respuesta frente a lo que vos estás diciendo es que los integrantes de Hamás se esconden en la población civil y eso habilitaría, justificaría un ataque como el que vimos hace un rato nada más, ese edificio que fue afectado, que fue bombardeado. Incluso el argumento es que era un depósito de armas de Hamás. No sabemos si allí resultaron civiles dañados, no sabemos exactamente qué es lo que ocurrió, no tenemos información certera. Pero, ¿qué opinas frente a ese planteo? Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que nosotros no somos ellos. Y esto significa que nuestras varas son diferentes a las varas de quienes atacaron salvajemente esta mañana a niños, a jóvenes, a adultos, a viejos. Masacre en varios kibutzim, etc. Quiere decir que la vara nuestra es dicho esto. Sin ninguna duda, el Hamás sí toma provecho de parapetarse por medio de los civiles, como por ejemplo el hecho que la gran headquarter del Hamás está debajo del hospital central de la ciudad de Gaza. Y esto requiere que nosotros hagamos todo lo que hay que hacer de manera cuidadosa y tratando de evitar daños colaterales de gente no inmiscuida, de gente inocente. Darío, te pregunto porque la última información que tengo es que están convocando a ciudadanos israelíes que se encuentran en el extranjero para que se sumen a las reservas militares para llevar adelante las respectivas operaciones. ¿Qué sabes de esto? ¿Cómo te influye en tu propia familia, en tu círculo más cercano? La verdad que no tenía conocimiento de lo que decís. Sé que reclutaron los servicios de reserva de Israel. Dicho sea de paso, los soldados, especialmente los aviadores que en la época de las protestas, que aún continúan, habían dicho que no se iban a presentar para el servicio de reserva, esta mañana se presentaron en sus bases porque entendieron que esto no es una cosa de política, esto es una cosa existencial para Israel. Pero no me sorprende, ya que en Israel, gente israelí que vivía afuera regresó a Israel para para tomar parte de las acciones, incluso cayeron. ¿Por qué pensás? ¿Qué hipótesis tenés sobre el momento y las razones de este ataque por parte de Hamás? Primero que nada hay un momento simbólico, los 50 años de la guerra de Yom Kippur. Hoy es la festividad de Simchat Torah, la alegría de la Torah, que se comienza a leer la Torah
la Biblia desde el principio, ¿sí? Pero yo creo que ese no es el motivo. Yo creo que el motivo es que el mundo árabe, vamos a decir, tiró por debajo de las vías a los palestinos. El avance de las negociaciones muy buenas que tiene Israel con Arabia Saudita, que tiene Israel con otros países árabes descubiertos, colocaron a los palestinos en una situación de que no tienen atención. Y como en el pasado los estados árabes se ocupaban de ellos y se dejan de ocupar, quizás esto es un llamado profundo de advertencia, no solamente por lo que puede pasar en Israel, sino por lo que podría pasar en sus propios estados árabes. Por supuesto, no hay que desconectarlo de la presión de Hezbollah y de Irán de realizar atentados en Israel, sea a partir o desde la Franja de Gaza y también en la Cisjordania, que en los últimos 2 meses está muy intranquila. Habiendo dicho esto, parece a simple vista una clase de sabe que Israel no puede dejar pasar una situación que vimos hoy y creo que todavía se está viviendo. Darío, la verdad que es muy, pero muy importante escucharte desde el lugar donde sucedieron los hechos, el epicentro de este hecho trágico, tan lamentable, tan triste. Te quiero agradecer, te quiero mandar un gran saludo, un abrazo. Ojalá que retorne la paz, la tranquilidad y que, bueno, que en definitiva esto no escale, ¿no? Que puedan vivir con tranquilidad. Así que te agradezco muchísimo y te mando un gran saludo. Perfecto, un saludo para vos y para tu audiencia.